Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu gracia, tu misericordia, tu favor, porque eres tan bueno, Señor, con nosotros, porque te muestras tan paciente y misericordioso. Te amamos y te bendecimos. En esta hora, Señor, queremos bendecir a los niños, bendecir a los maestros que se disponen a servirlos. Queremos poner en tus manos, Señor, los planes que hay acerca de la segunda planta ya para el salón de los niños, ese patiecito. Señor, pon tú los medios, pon tú las personas que, Señor, pueda servir, pueda ser un tiempo y un lugar en donde tú toques, marques las vidas de los pequeños para toda su vida, Señor. En esta hora queremos pedirte que tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, queremos preparar nuestro corazón para esta semana, para esta conmemoración de tu obra en la cruz del Calvario, que no nos pase desapercibido, que no, Señor, seamos ignorantes de lo que significa y lo que fue para nuestra salvación. En tu nombre precioso te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Pueden pasar los niños a su clase. Gracias a los que se disponen a servir a los niños allá arriba. Señor los bendiga, los use. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es uno de los pocos eventos que están descritos en los 4 evangelios, y me gustaría que los leyéramos. Vamos a tomarnos un tiempo y voy a pedirle a 4 personas que lean esta narración. Entonces, Mateo 21, 1 al 11. Si le puedo pedir al hermano Pacheco, por favor, podría ahorita usted en un turno leer, ponerse de pie y leer en voz fuerte Mateo 21, 1 al 11. Amén. Hermana Gaby Aparicio, ¿podría leer usted Marcos 11, del 1 al 11? Amén. Lucas 19, 28 al 40. El hermano Josué nos ayuda leyendo. Y por último, Juan 12, 12 al 19. Mi hermano Rafa, ¿podría usted leerlo? O hay alguien de la familia Ponce, si les puedo pedir que lean Juan 12, 12. Y para las personas que a lo mejor lo están viendo por internet, es probable que no se escuche claramente la lectura de los hermanos porque ellos no tienen un micrófono, pero yo quiero invitarte a que tú leas, busques cada uno de los pasajes que hablan acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos a leerlos todos, cada uno de ellos. No sé si a lo mejor le podemos bajar un poquito al pad para que se alcance a escuchar todavía más claro la voz de los hermanos. Amén. Entonces vamos a leerlo. Amén, hermano Pacheco, podría leerlo. Salta Mateo 21, 1 al 11. Es la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta
profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Es la palabra de Dios. Marcos 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un puño atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Amén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces Jesús de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Es 12 hasta al 19. al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Amén. Amén. Gracias hermanos. Como podemos ver, fue un suceso muy importante. De hecho, en Mateo encontramos que dice que se conmovió toda la ciudad preguntando: ¿quién es este? Y a lo mejor no sé cuántos han estado en un evento que sacude a toda una ciudad. Yo recuerdo, y esto nos marca a todos los de Chihuahua, ¿verdad?, la helada del 2011. Era algo que toda la ciudad estábamos involucrados, toda la ciudad nos vimos afectados por eso.
Y hasta el día de hoy te topas a alguien de Chihuahua y muy probablemente va a salir el tema de cómo les fue a ustedes con la helada del 2011 y platicar experiencias, intercambio de experiencias. No sé si a ti te ha tocado vivir algún otro evento, pero Mateo registra que toda la ciudad se conmovió en base a una pregunta: ¿quién es este? Y no era la única vez. De hecho, también con Mateo hay otro momento en el cual Jesús y su anuncio y su llegada conmovió a toda la ciudad, aunque más bien dice que turbó a la ciudad. Cuando llegaron los reyes magos, ¿verdad?, al palacio de Herodes buscando al rey que había nacido. Estos reyes magos, muy sabios, muy inteligentes para leer las estrellas, pero no tanto para leer cómo iba a estar la cosa, porque lo que ocasionaron fue algo tremendo. Y dice también que se turbó toda Jerusalén, la ciudad más importante de esa región. Fue conmovida en su totalidad al menos 2 veces. Y las 2 veces tiene algo que ver con la anunciación o la proclamación de Jesús como un rey. No era la primera vez en esta entrada triunfal que Jesús estaba en Jerusalén. Si nos vamos un poquito para atrás, vamos a encontrar a Jesús predicando en el templo, Jesús haciendo milagros en Jerusalén. Pero este momento fue algo muy significativo, fue algo especial. Había cosas que habían cambiado y tenía que ver con que finalmente la gente lo estaba empezando a ver como un rey. Y a mí me gustaría primero comentarles y recordarles, hermanos, algo que todos tenemos a lo mejor claro, pero vale la pena recordar, y es que Jesús es un personaje histórico. Jesús no es un mito. Jesús no fue escrito en ficción para crear una religión y poder, todas las ideas que se pueden hacer acerca de hacer una religión, ¿verdad? Jesús es y fue un personaje histórico. Hay registros históricos. Creo que podemos encontrar que no hay debate entre los académicos serios, los historiadores serios de todo el mundo, y están de acuerdo en que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que fue crucificado por el Imperio Romano. De eso no hay duda, no está en disputa por ninguno. Si usted se topa a alguien que pone en tela de juicio la existencia de Jesús como un hombre, una figura histórica, seguramente es una persona que no se ha dado el tiempo de investigarlo. Aparte de eso, ¿verdad?, encontramos que no solamente están los registros bíblicos de Jesús, hay registros no bíblicos, judíos, incluso romanos, que hablan acerca de Jesús. No van a decir lo mismo que decía en la Biblia, pero todos coinciden en que hubo un hombre que se llamaba Jesús y que vivió en los tiempos en los que estaba el Imperio Romano y que vivió en lo que se conocía en ese momento como Palestina, ¿verdad? Que estuvo en Jerusalén y todo eso. Y entonces, cuando tienes una figura histórica, lo que inmediatamente tienes es un contexto histórico. Y Jesús vivió en un contexto histórico muy interesante y muy importante, y incluso podríamos decir que fue clave el momento en el cual Jesús vino a ese mundo para que su mensaje pudiera llegar. Él pudo haber llegado en la época del internet, él pudo haber adelantado la época del internet, de la información, de que las noticias viajan súper rápido, pero él decidió llegar el momento en el que llegó. Y el momento en el que llegó era cuando el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano. Y cuando vemos la historia de los judíos, vemos que ellos constantemente estaban pasando de ser conquistados a conquistadores, a un pueblo pequeño, un pueblo grande, pero ellos tenían una esperanza de que iba a venir un libertador, un Mesías. Pero esta idea solamente hacía sentido cuando estaban bajo el yugo de opresión de algún otro pueblo, ¿verdad? Seguramente para ellos no estaban esperando un Mesías cuando las cosas estaban muy bien, cuando al menos ellos así lo sentían. Era solamente en los momentos cuando estaban bajo el yugo de la opresión de alguna nación vecina, extranjera, que ellos venía a su mente todas las profecías que hablaban acerca del Mesías que iba a venir y traer libertad. Ellos tenían esto claro. De hecho, vemos que los romanos, unos 70 años después de la venida de Jesús,
Se cansaron de las sediciones, de los complots judíos y dijeron: vamos a arrasarlos. Empezaron una guerra y trataron de destruir por completo Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos tenían esta idea de que iba a llegar un libertador, y cada persona que se levantaba y decía: no, es que yo tengo la manera, yo sé que Dios está conmigo y voy a traer libertad, la gente lo apoyaba y se levantaba una guerra. Y incluso en la Biblia encontramos este grupo conocido como los celotes, ¿verdad? Los celotes con Z, no, o sea, que los celotes. Los celotes, que eran estas personas que están todo el tiempo haciendo sus complots y viendo cómo iban a poder derrocar a los romanos. Y entonces ellos tenían muy claro acerca de que iba a haber una figura, pero lo interesante era que ellos sabían y ellos entendían, su manera de ver el mundo era que el Mesías venía con poder. Él venía a romper cadenas como un león, listo para romper y derribar toda fortaleza que estaba en contra de ellos. Y obviamente era una persona que no iba a poder ser derrotado y mucho menos lo iban a poder matar. Era la idea que ellos tenían del Mesías. Incluso se cree que este superhéroe, Superman, fue creado por judíos en base a la tradición de lo que los judíos pensaban acerca de un Mesías. Un ser, un hombre completamente poderoso, indestructible, que no había arma forjada que le pudiera hacer algo. Y esa es la idea que ellos tenían. Y cuando Jesús viene a Jerusalén, por algún motivo, fíjese, Jesús venía casi inmediatamente de haber resucitado a Lázaro. De ahí entendemos por qué había tanta gente detrás de él. Venía de levantar un hombre que había estado 3 días muerto. Esa noticia se había esparcido por la gente, los que estaban ahí con Lázaro. Uno de los, me parece que es Juan, ¿verdad?, el que menciona que los que habían estado con él en el momento de la resurrección de Lázaro lo siguieron, no les estaban convencidos de que algo iba a suceder. Estaban convencidos de que el hecho de que ahora fuera marchando hacia Jerusalén iba a poner un fin al reinado, a lo mejor, de los romanos. Iba a comenzar una guerra, iba a empezar una revolución, y es lo que estaban esperando. Y esta entrada de Jesús en Jerusalén, vemos que ha cambiado mucho las cosas. La gente lo estaba proclamando, la gente lo estaba aclamando, lo estaban esperando. Los fariseos estaban incómodos, temerosos, y seguramente los romanos estaban listos para cualquier cosa, tomar acciones, ¿verdad? Y dice que la gente, la ciudad entera se conmovió pensando: ¿quién es este? Y a mí me gustaría que nos hiciéramos esa pregunta, hermanos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es una pregunta que tarde o temprano tú vas a tener que enfrentar. Así como esa ciudad se vio conmovida ante esa entrada triunfal y todos estaban preguntando: ¿quién es este? Así nosotros tenemos que entrar tener un momento de cuestionarnos: ¿quién es Jesús para ti? Y Jesús, además de ser un hombre histórico, él venía a cumplir un perfil profético de Mesías. Y es por eso que casi todos los 4 evangelistas mencionan ciertos aspectos, porque cumplían, ¿verdad?, parte de las profecías del Mesías. Y ellos lo dejaron escrito para que fuera testimonio en las generaciones venideras de cómo Jesús había cumplido estas profecías. Una de las cosas que los 4 evangelistas mencionan es que él llegó por el monte de los olivos. Y el monte de los olivos es un monte que tiene mucha importancia histórica en el pueblo de Israel. Es un monte que está a un lado de Jerusalén. Por ahí hay una puerta. Por ahí dice que el rey David salió huyendo de su hijo Absalón. Hay profecías en Zacarías 14:4, habla que el reinado de Dios, él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces ya desde ahí venía cumpliendo algo. Juan dice, ¿verdad?, que a lo mejor en ese momento no les cayó como que el 20 de todo lo que estaba sucediendo, pero ya después ellos fueron recordando y fueron encontrando que cómo Jesús iba cumpliendo
esas profecías. Ellos andaban ahí con Jesús, estaban acostumbrados, se levantaban y a ver ahora dónde vamos con Jesús y ahora qué milagros va a hacer. Y ya con el tiempo empezaron a recapitular, empezaron a ver y Dios empezó a traer esa verdad a sus corazones y encontraron cómo la Biblia venía hablando y Jesús cumplió todo eso. Otra de las cosas, ¿verdad?, es su entrada en un burrito. Dice que un pollino, o sea, un burrito ni siquiera bien completamente desarrollado, todavía no se había subido nadie en él. Apenas estaba listo, apenas no sé, pero apunta muchas veces a imaginarnos a que un burrito chaparrito. Y pues eso no impone nada de autoridad, ¿verdad? ¿A quién recordamos que haya dado en un burrito? El Sancho Panza. Ahí tenía el Don Quijote, andaba en su caballo Rocinante, ¿verdad? Se llamaba. El Sancho Panza andaba en su burrito. ¿Por qué? Porque pues como que al estar escribiendo esta historia quisieron poner que era un personaje secundario, insignificante. Y qué especial es que Jesús haya decidido entrar montado sobre un pollino, pero no fue solamente porque a él se le haya ocurrido. No fue solamente, si vemos la historia de cómo fue que él consigue ese burrito, ni siquiera era de él, ni siquiera se lo habían preparado a él, ni siquiera se había organizado que iba a ser la cosa así. Solamente le dijo, ustedes vayan por él y si les preguntan, les dicen y que al rato se lo regresamos. Y ahí está, hermanos, esa dualidad de ver a Jesús como un rey entrando donde la gente lo está aclamando, pero un cordero que llega humilde, manso. Y además de eso, cumpliendo otra profecía que también se encuentra en Zacarías. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Imaginamos cómo fue el momento muchos años atrás, que el profeta Zacarías describió esto y no sé por qué cómo fue que él se le habrá ocurrido, no sé cómo lo habrá recibido en ese momento la gente que lo escuchó. Nadie seguramente se recordaba, pero Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y van a encontrar. Los discípulos obviamente no iban a tener claro este pasaje, y a ellos se les hacía raro, pero Jesús sabía que iba a cumplirse una palabra profética que Dios había dado a su pueblo a través del profeta Zacarías, y que había un hombre que iba a tener un pollino ahí atado y que iba a ser ese burrito ahí pequeño. Hace muy interesante esa historia. El teólogo, no sé cómo llamarlo, pues muchas cosas, maestro R.C. Sproul, no sé cuántos lo han oído mencionar, escribió un libro para niños muy bonito que se llama El burrito que cargó un rey. Y es una historia muy bien elaborada, ¿verdad? Donde un burrito está ansioso por saber qué es lo que le depara la vida. Es un burrito que nunca ha llevado carga, es un burrito que está pequeño, es muy joven, y entonces él sueña con las cosas que van a venir en su vida. Y un día llegan los señores y se lo quieren llevar y hablan, y él escucha que mencionan algo de un señor, y en ese momento él sabe que su momento ha llegado. Él sabe que el día finalmente se llegó y él sabe que hay algo importante para él. Y entonces se sube Jesús en él y entra a Jerusalén y se da cuenta de todo el alboroto y la gente proclamando, y ese burrito se llena de mucha emoción, de orgullo, de satisfacción, ¿verdad? De saber que finalmente ya había encontrado su llamado, por así decirlo. Dice, yo voy a cargar reyes, yo voy a estar cargando reyes. Y después de que lo devuelven a sus dueños, este burrito pues ya ve menos a los demás, ¿verdad? Y ya no quiere él cargar leña, ya no quiere cargar ahí los frutos. No, pues espérame, pues si yo andaba cargando un rey, toda la gente andaba vitoreándome y ponían ramas y la gente estaba muy emocionada cuando yo llegaba. Yo no puedo andar cargando esas cosas. Y al tiempo, a los pocos días, ¿verdad? De repente ese burrito divisa a aquel rey y lo ve cargando un madero. Lo ve cargando y lo ve que apenas si puede. Desde ese momento el burrito se
decide que él ya no va a hacer menos ninguna carga, porque si el rey que cabalgó sobre su lomo y andaba cargando un madero, él podía cargar cualquier cosa. Ahí se las recomiendo, es un libro muy bonito, aparte ilustrado, muy padre. Pero este burrito nos habla mucho, porque es una revelación profética, es una revelación del carácter de Jesús como un rey humilde. Y nos habla acerca de lo que el Señor quería hacer. Otra parte profética es lo que la gente estaba cantando. No era cualquier cosa. Además dice que la gente estaba poniendo sus mantos delante de Jesús o del burrito, de la gente que venía. Y yo quiero que piense que la gente no tenía como ahora, ¿verdad? A lo mejor la mayoría un closet de esos que le llaman walk-in closet, que entran y se prende la luz esa automática, que tienen así como chorro de mantos. Mucha gente tenía 2, 3 mantos, nada más. Y no los andaban cargando nomás ahí para ver qué era lo que lo usaban. Y esas personas fueron tan movidas y fueron impulsadas al ver la gloria de Jesús que ellos decidieron arrojar esos mantos. Y no solamente eso, sino que ellos empezaron a proclamar: Hosana al Hijo de David, el que viene, bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor. Y esto viene, pareciera que no, pero es algo que también estaba en los Salmos. En el Salmo 118, si me acompañan, ahí este es un salmo que ya cuando uno lo ve y después de haber leído la historia de Jesús, te das cuenta que el salmista había previsto la venida del Mesías, que él estaba claro acerca de lo que un día iba a suceder. Dice el Salmo 118, versículo 19: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cuando escucharon, ¿verdad?, los religiosos, lo que la gente estaba diciendo, se sintieron tan incómodos, tan ofendidos, que ellos dijeron a Jesús: oye Jesús, ¿qué no estás escuchando? Son blasfemias lo que están diciendo, están dándote un lugar que no te corresponde. Cualquier otro maestro hubiera estado de acuerdo con ellos. Si hubiera sido cualquier maestro, ¿verdad?, de moral, de doctrina, hubiera estado de acuerdo en decir: sí, cierto, se le está pasando un poquito la mano a estas personas en lo que están gritando. A lo mejor me meten en problemas, o al menos yo no soy digno de eso. Pero la respuesta de Jesús dejaba claro tanto a ellos como a los que los escuchaban, de que Él sabía quién era y cuál era la obra que Él venía a hacer. Ese Salmo 118, ¿verdad?, la parte donde dice en el versículo 22: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto fue algo que mismo Jesús citó. Más adelante Pedro cita en su primer gran discurso, y después en la epístola de Pedro, la epístola que él escribe, también menciona esto. El Salmo 118 aparece al menos 3 veces citado esta parte, esta porción en el Nuevo Testamento. Y es algo muy interesante, porque es precisamente lo que nos deja ver la diferencia de Jesús. Que los que saben, los que parece que saben, los edificadores, los expertos, los que saben cómo está la movida, lo desecharon. Pero que
el tiempo demostró que Él era la piedra principal. Es lo que dice este pasaje. Es un pasaje que remarcaron los discípulos y la iglesia primitiva, de decirle a la gente: hubo una piedra que fue desechada por los edificadores, por la gente que estaba destinada a estar trabajando en la edificación del templo, en la producción de lo que el Señor quería para este mundo, pero fue desechado. Pero esa piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal, la piedra sobre la cual se sustenta todo lo demás. Y hermanos, ese momento de la entrada triunfal de Jesús expuso a la mayoría de la gente una disyuntiva, porque no tenían opciones. Ellos o se sumaban a la multitud que lo alababa, o se sumaban con aquellos que estaban arrojando sus mantos, con los que ponían y traían ramas y los que vitoreaban a favor de Jesús, o se hacían del lado de los fariseos, de aquellos que preferían guardar la compostura, de aquellos que preferían no caer en fanatismos, de los que querían primero ver cómo se desarrollaban las cosas antes de tomar un partido, sin darse cuenta que ese momento había llegado y ellos estaban tomando un lugar, un partido, ¿verdad? Y esa es una disyuntiva en la que Jesús nos ha llevado a este mundo desde el momento que empezaron a anunciarlo, porque con Jesús no puedes solamente aceptarlo. Hay muchas personas que de una manera muy amable te dicen: yo creo en Dios, pero yo creo en un Dios que es el mismo para todos, y es un Dios que todas las religiones nos llevan a Él mismo, y realmente todos estamos conectados. Y realmente admiro a estas personas porque son muy empáticas, son personas muy amables, son personas que no les gusta ofender a nadie, no les gusta andar ahí molestando. Entonces dicen: no, pues mira, muy democrático, todos están bien, todas las religiones, todo lo que se enseña está muy bonito, porque la mayoría hablan acerca de amarnos, y la mayoría habla acerca de ser buenas personas y de no hacer maldades y todo eso. Entonces es muy muy bonito. Pero cuando te topas con el personaje de Jesús, no te puedes quedar afuera, no te puedes quedar a la orilla, no puedes no tomar un partido. Y esto es la disyuntiva que sucedió aquí en Jerusalén. Las personas que estaban viendo a Jesús tenían que tomar una decisión. Seguramente los que están más allegados a los fariseos, pues vieron a sus mentores, a sus maestros, a sus personas que admiraban, tuvieron que hacerse hacia su lado y decir: no, sí, espérate, eso. Yo sí, qué bonito que Jesús haga milagros, y qué bonito que Jesús haga esto, pero sí ya decir que Él es el que es enviado desde el cielo, eso sí ya no, yo ahí marco mi línea, ¿verdad? Y entonces nosotros, hermanos, vamos a vernos en esa disyuntiva, y el mundo entero va a verse que tiene que tomar una decisión en cuanto a Jesús. A lo mejor pueden pensar en un Dios tan grande que no logramos comprender, que pues sí, pues es muy grande, y de alguna manera u otra vamos a llegar, y no creo que nos mande al infierno y todas estas ideas. Pero cuando te enfrentas al personaje de Jesús, no puedes quedarte impávido, no puedes ser indiferente a lo que Él dijo, porque Él no dijo que vino solamente a enseñar, Él no dijo que es un maestro de moral, Él no dijo que Él venía a decirnos nada más cómo llevar una vida mejor. Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Él dijo que Él había venido a cumplir cada palabra, cada jota, cada tilde de la Escritura, que había venido a cumplir la ley, y que Él tenía el poder para perdonar pecados. Él dijo que había venido a morir en la cruz por los pecados. Él dijo que había venido a establecer su iglesia. Y entonces, cuando tú quieres domar, ¿verdad?, a Jesús, limpiarle las orillas puntiagudas y dejar un personaje que no afecte a nadie, un personaje que no ofenda a nadie, te encuentras con una caricatura de Jesús, y ese no es. Él es el león de Judá que vino a destruir las cadenas de opresión, pero Él es también el cordero que fue enviado, cordero sin mancha, para pagar por los pecados del mundo entero. Necesitamos nosotros entender que en Cristo Jesús
se hace una diferencia, hermanos. Porque las religiones, cualquiera que usted mencione, pueda pensar, incluso gran parte de, a lo mejor la tradición cristiana que usted y yo conocemos, se basa en lo que yo puedo hacer por Dios, lo que yo puedo hacer para ser meritorio de mi salvación o del cielo, de la bendición. Pero Jesús nos vino a enseñar que Él había venido a hacer, a tomar lo que era para nosotros, lo que era un castigo para nosotros, y darnos la herencia que era para Él. Él vino a llevar sobre sí mismo nuestras injusticias para poder nosotros portar su justicia delante de Dios. Entonces, no podemos, frente a este Jesús que entra a una ciudad montado sobre un pollino y vemos a la gente aclamándolo, no podemos decir solamente es un buen maestro. No podemos decir solamente, sí, enseñó cosas muy buenas, y lo ponemos y lo quieren poner ahí al lado de Confucio y del Buda y de otros personajes que hicieron bien por este mundo. Pero Jesús claramente nos dice que Él no está en ese lugar, que Él no está junto a esos maestros, que Él tiene un lugar muy por encima. Y nos distrae el hecho de que lo vemos entrar en un pollino, nos distrae el hecho de que lo vemos humilde entrando a la ciudad. Pero Él es un rey. Aleluya. Él es un rey de gloria. Gloria a Dios. Y cuando la ciudad de Jerusalén se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Verdad? Porque por un lado parecía el rey, por un lado parecía que era el que venía a derrotar a los romanos con mucho poder, que traía a la gente, que el momento había llegado, que fácilmente se iban a sumar todos para poder echar fuera al invasor. También lo vemos humilde, también lo vemos cabalgando sobre este burrito y que no imponía nada. Y es en eso donde nosotros muchas veces somos confundidos, hermanos. Porque un problema también que vemos muchas veces en nuestra relación con Dios y al ver a Jesús es que tenemos nuestra propia agenda. A lo mejor no tenemos problema en invitar a Jesús a nuestra vida. A lo mejor tú no tienes problema en abrir las puertas de tu casa a Jesús. Y a lo mejor tú recuerdas el momento en cuando compraste tu primer cuadrito cristiano en alguna librería y lo pusiste ahí. Y dijiste, ahora sí ya, aquí está el Señor Jesús en mi casa. Le doy la entrada, le voy a poner en una pared prominente de mi sala un versículo bíblico para que todos los que entren sepan que aquí está Jesús. No tenemos problemas en darle la entrada porque sabemos que hay un problema más serio en nuestra vida. Y entonces queremos ver a Jesús como este libertador, queremos ver a Jesús como aquel que va a solucionar nuestros problemas familiares, económicos, laborales. Y no tenemos problema en decirle, sí, Señor, ven, tú eres el mero mero, tú eres el que es enviado por Dios, yo te recibo. Pero nos damos cuenta y Jesús nos revela esa agenda oculta que nosotros tenemos. Y lo primero que hace Jesús es desbaratar toda expectativa que nosotros podamos tener acerca de Él. No tiene interés en la expectativa que tú tienes, en lo que tú crees, en las presunciones que tienes acerca de una vida donde Él ha entrado. Él llega y desbarata. Estos primeros fariseos, ¿verdad?, que conocían de la ley, que conocían acerca de las profecías del Mesías, seguramente algunas cosas los estaba haciendo dudar. Es probable que alguno de ellos haya visto ese burrito y se haya acordado de Zacarías. Eran personas que estaban todos los días estudiando, todos los días preparándose. El advenimiento de ese Mesías era algo que estaba rondando su mente continuamente. Entonces yo estoy seguro que hubo al menos uno de ellos que reconoció algo, que vio en ese pollino, que vio en ese burrito, que se le hizo raro, que le llamó la atención, que a lo mejor llegó a su estudio, a la sinagoga y buscó ese rollo donde estaba en Zacarías y leyó lo que decía de la venida del Mesías. Pero él tomó una decisión tal vez. Y lo más triste, ¿verdad?, y lo sorprendente es cómo una semana lo estaban aclamando como rey y unos cuantos días después estaban gritando que lo crucificaran.
Porque si no permitimos que Jesús haga su obra, si no estamos dispuestos a que Jesús venga y revolucione nuestra vida por completo, nuestra agenda se impone y así como lo recibimos como rey, después lo estamos tratando de crucificar como un criminal. Tenemos nuestra agenda y Jesús a lo que se aboca es a destruir muchas veces esas expectativas que tenemos. Una de las primeras cosas que Jesús hace, ¿verdad?, al llegar a Jerusalén, es ir al templo y volcar las mesas de los cambistas y a denunciar lo que el corazón humano muchas veces hace. De eso hablábamos en la reunión de hogar este martes pasado, ¿verdad? Fue mucha bendición, estuvimos en casa de los hermanos Pacheco y era el tema, cómo el corazón humano constantemente está viendo la manera de convertir en un mercado de intercambio nuestra relación con Dios, nuestra caminata con Dios, nuestra vida con Dios, porque así funciona el mundo, porque en todos los lugares a donde vamos siempre hay un intercambio. ¿Qué te doy para que tú me des tal cosa? ¿Qué voy a recibir yo si te doy tal otra? Y verdad, y Jesús llega a ese lugar que Dios había destinado para que se encontrara su pueblo y para que las naciones pudieran saber que allí Dios se encontraba con el hombre. El templo era la manifestación física de la presencia de Dios en medio de los hombres. Pero eso cambió cuando Jesús llega. Y cuando Jesús va, ¿verdad?, y hace zafarrancho ahí en el templo, es la única ocasión que lo vemos así tan alebrestado y nos sorprende. Seguramente la gente se asustó de ver a un Jesús enardecido, aquel Jesús que hablaba tanto del amor, del perdón, que andaba cuidando a la gente. De repente lo vemos tumbando mesas, pero viene después de esta entrada de Jerusalén. Otra cosa que sucede, ¿verdad?, bien extraña, es la historia esta de que la higuera que se seca. Qué historia tan más extraña. Dice que Jesús tenía hambre y encontró una higuera, pero como no halló fruto, la maldijo y esa higuera se secó casi inmediatamente. Y los discípulos fue algo que los dejó atónitos, fue algo que no entendieron. Y yo lo confieso, a mí también me cuesta entender por qué Jesús hizo eso. Aparte dice que ni siquiera era tiempo de higos, pero aún así Jesús hizo esto. Y hermanos, lo único que me habla esto es que cuando tú le das la entrada en tu vida a Jesús, tienes que estar dispuesto a que Él va a hacer cosas que tú no entiendas. Va a hacer cosas que tú no vas a alcanzar a comprender, y eso es algo por un lado bueno y por otro lado malo. Porque los judíos tenían la esperanza de que fueran libertados de Roma, pero Jesús venía a librarnos de la muerte. Era una libertad mayor, era algo supremo lo que Él venía a hacer. Si tú lo comparas, ellos querían algo aquí en la tierra y Él quería darnos algo eterno. Aleluya. Pero así también nosotros tenemos una idea, ¿verdad?, de lo que queremos que Jesús haga, y hace completamente lo opuesto. A veces para bien, a veces para mal. La idea es que Jesús no se va a conformar a tus expectativas. Y el hecho de que tú le puedas dar la entrada a tu vida no significa que Él viene y se va a amoldar a tus conceptos, a tus paradigmas. El Señor viene y quiere hacer algo nuevo. Queremos que el Señor Jesús llegue a nuestra casa y solamente remodele, que las paredes ahí con humedad, que ya se está descarcajando, pues cayendo la pintura, ¿verdad?, que llegue con una rezanadita. Pero Jesús llega y quiere hacer algo nuevo. Y al principio nos duele y al principio no lo entendemos, pero eso es lo que significa darle la entrada a Jesús en tu vida. Eso es lo que significa y eso es lo que conlleva. Por eso no lo debemos tomar a la ligera. Por eso no lo puedes tomar a la ligera, porque si tú no permites que el Señor Jesús haga su obra, así como lo recibes como un rey, al rato vas a querer crucificarlo, ¿verdad? Y creo que como nunca antes había sido tan evidente, como la gente es cambiante, ¿verdad? Lo vemos en las redes sociales, y a alguien que de repente lo idolatran,
De repente le encuentran que un mensaje, que un podcast, que un tweet o lo que sea, que va en contra de lo que la mayoría quiere que esa persona piense, y inmediatamente la persona pierde sus trabajos, sus oportunidades y todo el prestigio que pudo haber acumulado durante años de trabajar, lo pierde así, porque así es el corazón humano. Y lo hacemos con una celebridad de Hollywood, lo hacemos con una celebridad deportiva, y lo podemos hacer con el Señor Jesús. Un día lo aclamamos y al otro día lo queremos crucificar, a menos que le permitamos que Él haga su obra. Déjame decirte que si tú le has abierto la puerta de tu corazón, y así lo creo yo, hermano, yo creo que si tú estás aquí es porque tú le has abierto tu vida a Jesús, le has dado la bienvenida. Pero déjame recordarte que aún tiene tanto Dios por hacer. Vemos, si tú ves los evangelios, después de la entrada triunfal ya solamente quedaba una semana antes de que Jesús fuera crucificado, pero es una buena parte de los evangelios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que después de esa entrada triunfal, aunque era solamente una semana lo que quedaba del ministerio de Jesús, estuvo empacada de cosas, principalmente enseñanza, principalmente una revelación del reino, pero también estos dos eventos, ¿verdad? Los dos eventos en donde Jesús parece que no tiene sentido, parece que nos asusta su manera de obrar en el templo y con la higuera. Y vamos nosotros, hermanos, a recordar que si tú le has dado la entrada al Señor Jesús, Él todavía tiene mucho que hacer, que la cosa no termina ahí, que todavía le falta, que la obra que el Señor Jesús está haciendo en tu vida, desde que tú le diste la entrada, desde que tú abriste la puerta de tu corazón, así como dice el Salmo 24, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Pero de ahí no termina, ahí apenas es el comienzo en tu vida, de lo que el Señor va a hacer, y queda tiempo, y van a venir muchas cosas, pero tú ya sabes que Jesús está a cargo, tú ya sabes que Jesús está en medio, y no tienes por qué temer. Es la obra de Cristo Jesús revelada, ¿verdad? Y es lo que significa poder darle la entrada, y solamente recordarnos a todos, hermanos, el hecho de que le hemos dado la entrada no es el final, es el comienzo. Y vienen cosas que no vamos a entender. A lo mejor esa higuera puede significar en tu vida cosas que tú esperas. A lo mejor son situaciones en tu vida que tú estás esperando y quieres que Jesús haga. Y a lo mejor tú sabes que al rato va a producir los frutos que tú esperas. Al rato se viene lo bueno, al rato esa higuera es una esperanza que tú guardas. Y llega Jesús y dice: hasta aquí, tú ya no tienes por qué esperar más de esa higuera. No lo sé, hermano, la verdad es que es una de las historias complicadas, pero yo sé que el Señor Jesús obra de maneras que no entendemos. Y a veces lo que nosotros esperamos y donde tenemos nuestra esperanza en un trabajo, en un proyecto que viene, en un prospecto de algo, a veces Dios va a permitir que eso se seque. Una vez que tú le has dado la entrada, va a permitir que eso se termine y que ya no sea una opción en tu vida, pero que hay algo glorioso que Dios quiere hacer. Si algo nos enseña la Semana Santa, hermanos, es que es un Dios, que tenemos un Dios que puede dar vida después de la muerte. Aleluya. Para los judíos era un determinante de que el Mesías iba a triunfar y no iba a morir. De tal manera que todos los anteriores a Jesús y después que se autonombraron o la gente los proclamaba como el Mesías, una vez que ellos morían, perdían a todos sus seguidores. Porque ese es el concepto que ellos tenían, ¿verdad? No podía morir el Mesías. Pero el Señor Jesús vino a enseñarnos que Dios aún de la tumba puede levantar una esperanza que creíamos muerta. Él puede, como dice ese canto, ¿verdad?, convertir en un jardín, algo lleno de vida, una tumba, un lugar muerto y desolado. Y que en esta semana, hermanos, podamos abrir nuestro corazón a lo que Él quiere hacer. Le hemos dado la entrada a nuestro corazón. Le hemos dicho que Él entre, que Él es el Rey. Pero déjame decirte que aún falta mucho de lo que Dios quiere hacer.
y falta lo más glorioso que Él quiere hacer. Una obra eterna en tu corazón. No solamente conformarnos con que Él solucione nuestros problemas aquí en la tierra. Los problemas que vemos y con los que lidiamos todos los días no es con lo único que Jesús va a lidiar. Él va a lidiar con cosas más profundas. Él va a lidiar con el problema más grande que tenemos, con aquello que es eterno y sobrepone lo eterno a lo temporal. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, inclinamos nuestro rostro? Y si le hemos dado una entrada triunfal a Jesús, en esta hora quiero invitarte a que hagas una reflexión, a recordar que Jesús, una vez que entra, Él toma el control. Que si tú le has dado la autoridad en tu vida, no esperes que las cosas van a ser siempre como tú quisieras. No esperes que las respuestas de Dios sean las que tú esperas. Tus caminos no son los caminos del Dios que hizo los cielos y la tierra. En esta hora yo sé que tú le has dado entrada a Jesús en tu vida y en tu corazón, pero a lo mejor tienes miedo, a lo mejor estás poniendo un freno a su obra, a lo mejor no sabes hasta dónde te va a llevar y no quieres caer en fanatismos, no quieres caer en el ridículo. Pero cuando tenemos a Jesús delante, tenemos que soltarlo todo, nuestro manto, y ponerlo a sus pies. Señor, pasa tú por encima de Él. Siéntate en el trono que te pertenece. Eres tú, Señor, y no soy yo. Entrego esa necesidad de controlar, de querer siempre estar esperando y tener esas expectativas, Señor, que traen tanto dolor a mi vida. Soltar esas expectativas, Señor, que traen tanto sufrimiento. Y decirte, tú reinas, tú eres el rey, tú eres aquel que ha sido enviado del cielo para mi salvación. Yo entrego a ti mi vida, te la entrego, Señor Jesús. Ven y salva, Hosana, ven y salva, Señor Jesús. Porque yo no puedo salvarme, no puedo salvar a mis seres queridos, no puedo salvar mi país o mi comunidad. Ven tú, Señor, y salva. Salva, Señor, la salvación eterna. Aquí estamos, oh Dios, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, que solamente tú eres digno, solamente tú la mereces, oh Dios. Oh Dios, aquí está nuestra vida. Tú has entrado, abrimos de par en par las puertas de nuestro corazón y te decimos, entra, oh Rey de Gloria. Aunque no te veas conforme a nuestras expectativas, aunque esperábamos un rey